Bueno, vamos a ir dando inicio. Muy buenos días, estimados afiliados. Les saluda Denia Mora en representación de Camtec. Es un gusto darles la bienvenida al taller Los 6 pasos para estar en el rol de dueño de negocio, un espacio exclusivo para nuestras empresas asociadas. Este taller ha sido diseñado para apoyarles en el proceso de pasar de la operación diaria al rol estratégico de dueño de negocio, brindándoles herramientas prácticas para fortalecer su liderazgo, mejorar resultados y generar crecimiento sostenible en sus empresas. Antes de iniciar, les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio, utilizar el chat para realizar consultas y levantar la mano si desea participar verbalmente. Ahora, me complace presentarles a nuestros expositores invitados, Roger Campos e Ignacio Campos, consultores de Action Coach, quienes nos acompañarán compartiendo su experiencia y metodologías para asumir con claridad el rol de dueño de negocio. Bienvenidos, Roger e Ignacio, el espacio es todo de ustedes. Perfecto, bueno, muchas gracias. Un gusto estar por acá. Un poco también la dinámica. Nosotros vamos a ir presentando un PowerPoint aquí donde vamos a ir viendo una serie de conceptos que nos va a servir de referencia. Pero entonces también decirles que vamos a hacer tres pausas en este ejercicio. El ejercicio va a ser como de 1 hora y un poquito más, 1 hora y 10, 1 hora y 15. Y esas tres pausas, entonces en esas tres pausas les vamos a pedir que yo voy a dejar de presentar o vamos a dejar de presentar en esa pausa. Y entonces en ese momento les vamos a pedir que enciendan su cámara y su sonido para interactuar un poquito, para no hacerlo tan frío ahí, sino por lo menos en tres espacios vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, bienvenidos a este ejercicio. Pues como ven, nosotros somos una organización que está a nivel mundial. Y bueno, ¿qué pretendemos o qué vamos a hacer en este ejercicio? Hablar sobre lo que llamamos las 6 claves para que el negocio funcione sin usted. Funcione sin usted a nivel operativo. Evidentemente, usted es el dueño, usted seguirá siendo dueño, usted define estrategia, etcétera. Pero la idea es que la operación no consuma a ese dueño de negocio como pasa en muchos, pero muchos casos. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Aquí hay un grupo de empresarios que han estado o están en un proceso de estos que llevamos nosotros en nuestra organización. ¿Cuáles son las características de estas personas, de estos dueños de negocio? Bueno, fundamentalmente que buscan alguno de estos tres objetivos, que su negocio sea más rentable, que ellos tengan más tiempo para sí y estar más en el rol de dueño de negocio. Son personas que toman decisiones y que buscan el mejoramiento continuo. Entonces, eso es un poco la característica de estas personas. ¿Quién es Action Coach o qué podemos decirle sobre nuestra organización? Pues nuestra organización es una empresa que está a nivel mundial, es la firma número uno en el mundo en coaching de negocios. Nuestra visión de negocio dice que es generar abundancia a través de la reeducación en los negocios. Lo que hacemos es reeducar en los negocios para generar abundancia. Estamos operando en más de 80 países a nivel mundial. Coachamos cerca de 15.000 dueños de negocio, 15.000 empresas todos los años alrededor del mundo. En Costa Rica tenemos ya 16 años operando, en el mundo 32 años. Entonces eso es un poquito quiénes somos. Luego, acá pues me presento yo un poquito, aquí hay un poco de información relacionada conmigo, pero pues más que hablar sobre lo que dice ahí en la diapositiva es comentarles que, a ver, lo que hice siempre trabajando para organizaciones fue tomar una unidad de negocio o una organización o una empresa de un punto A y llevarla a un punto B de desempeño. ¿Y qué hacemos en Action Coach? Eso precisamente, trabajamos con empresas para que esa empresa pase de un punto A de desempeño a un punto B de desempeño, que normalmente lo que buscamos es que pase de esa adolescencia organizacional que tienen muchas empresas a una madurez organizacional, que una organización se maneje como una empresa multinacional independientemente del tamaño que tenga. Esa es un poco y esto me encanta, me ha encantado. Entonces, pues hace 16 17 años tomé la decisión de comprar la franquicia. Somos un equipo de coaches, un equipo obviamente comercial, administrativo. eh, y entonces, pues aquí nos acompaña nuestro gerente de operaciones y colega Ignacio, básicamente están por acá con nosotros. Entonces,
Más bien, Ignacio se presenta también. Adelante, Ignacio. Gracias, Coach Roger. Buenos días a todos, un gusto, gracias por su tiempo. Igualmente hay un poco de cosas de lo que soy como persona y algo que también a mí me gusta mencionar es que el ser coach para mí es una pasión de ayudar y conectado mucho a la visión que mencionaba el coach Roger anteriormente de abundancia mundial mediante la reeducación de los negocios, ¿verdad? Que es eso que hacemos, llevar a la empresa de una madurez a una madurez organizacional, ¿verdad? Que se comporte como una transnacional independientemente del tamaño de la organización. Coach certificado por Action Coach y pues es un poco del detalle. En este ejercicio vamos a hablar de algunos conceptos, luego puntualizar diferencia entre lo que es el rol de dueño y el rol de gerente, que son diferentes y vamos a puntualizar ese tema. Luego vamos a hablar de los 6 pasos para que usted pueda estar en ese rol de dueño de negocio. Y luego algo sobre lo que es el coaching. Pero antes de entrar en el detalle, entonces vamos a hacer la primera pausa que les decía. Yo voy a dejar de compartir y entonces aquí les vamos a pedir que encendamos la cámara, que habilitemos el micrófono para que entonces podamos presentarnos. Ya ustedes nos conocieron un poquito, entonces vamos a, bueno, aquí está también la colega Silvia, entonces eh, Carla, tenemos a alguien que dice o Arquero, Juan Carlos, Ángel, Milagro. Entonces, por favor, encendamos la cámara un momentito y habilitamos el micrófono para que nos presentemos. Empecemos con Milagro. Adelante, Milagro. Gracias, buenos días. Primero Buenos agradecerles días. por el espacio y por el tiempo que han invertido en preparar la charla. Bueno, como dice ahí, soy Milagro González y en este momento estoy trabajando en Cali. Cali es una empresa en crecimiento y yo estoy de la mano con el dueño. Entonces, justamente este espacio es para entender cuáles son esos pasos y cómo yo lo puedo ayudar a él a lograr la escalabilidad de Cali. Excelente, muy bien. Eh, Carla, Ángel, Juan Carlos, a ver si nos podemos encender. Yo veo que Juan Carlos encendió el micrófono. Adelante, Juan Carlos. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Pues actualmente brindo un soporte para la empresa Innoimagen. Es una empresa que desarrolla productos virtuales enfocados en mercado y ventas. Y pues en parte hemos estado en un proceso de mejora en general de la empresa. Soy ingeniero en producción industrial de formación y también con formación en mercado y ventas. Entonces, en mi experiencia sí es fundamental, ¿verdad? Lo que ustedes hablan de cómo la empresa tiene que ir pasando por etapas, un proceso de negocio para alcanzar la madurez y cómo puede operar desde una cultura de empresa grande, o lo que ustedes hablan de empresa multinacional, a pesar del tamaño de la operación, que en mi opinión muchas veces hay como una falsa creencia en el país de que como tenemos una operación pequeña, nuestro proceso no debe estar al nivel de ese tamaño y la realidad es otra, ¿verdad? Más hoy con todo el tema de las tecnologías que tenemos para facilitar la eficiencia y la mejora. Entonces, agradecerles por este espacio y que sea de aprendizaje para todos. Gracias. Excelente, gracias, Juan Carlos. Vamos con Carla Solís. Adelante, Carla Solís. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, muy agradecida con estos espacios que como propietarios de empresas nos enseñan, ¿verdad? Y nos guían con este tipo de procesos. Mi empresa es Imagen. Bueno, Juan Carlos, que acaba de hablar, es parte del equipo. Hace un poco más de un año empezamos con un proceso para cambiar un poco esto, ¿verdad? Porque yo sí estaba un poco... em, digamos, como metida en toda la parte que era operativa, bueno, prácticamente casi que en todo, sí tengo personas que trabajan, digamos, toda la parte de diseño. Como dijo Juan Carlos, bueno, somos una empresa
de diseño y desarrollo de soluciones virtuales bajo la marca Ferias Virtuales Costa Rica. Iniciamos hace 15 años, cuando la virtualidad pues no era muy conocida aquí en el país. Entonces, bueno, somos pioneros en Costa Rica y la región, con mucho orgullo lo digo. Sin embargo, bueno, como les decía, sí ha sido un proceso interesante el que hemos venido haciendo, porque a veces los dueños de empresa nos volvemos los zoila, como dicen, ¿verdad? Que nos encargamos casi de todo. Y bueno, ya ahora pues mi trabajo ya ha sido un poco ya como más gerencial, más ejecutivo, más de toma de decisiones. Siempre me involucro porque me encanta toda la parte de mercadeo y ventas. Entonces, esa parte para mí sí es indispensable. Es algo que me apasiona y lo sigo haciendo y me sigo involucrando en toda esta parte. Sin embargo, ya hay procesos operativos que no los estoy haciendo yo. Entonces, bueno, parte de esto nos va a venir también, este webinar de hoy nos va a venir a reforzar mucho, ¿verdad? De ese trabajo que se ha venido haciendo y que todavía nos queda por hacer. Entonces, muchísimas gracias más bien y de antemano por el conocimiento que nos van a compartir. Carlos, alguien que dice Aro, Celo, Carla Ángel y O Arquero. Estamos en el proceso de presentación, entonces, para que nos presentemos su nombre, su empresa, de qué se dedica. Adelante, no sé si será don Oscar, O Arquero, no sé si será Oscar o. Adelante, sí, Es correcto. perfecto, Oscar Barquero, excelente. mucho gusto, buenas tardes y Adelante, bueno, buenos días, perdón. buenos días. Y la idea es, estoy aquí para mejorar los conceptos, aprender conceptos y me sonó interesante el tema del seminario y quiero, bueno, y estoy aquí para aprender. Eso es básicamente conceptos nuevos o mejorar algunos que ya tenga, que tal vez, no sé, cualquiera de las dos cosas va a ser ganancia. Excelente. Excelente, bienvenido, don Oscar. Tenemos Mucho gusto. entonces, nos falta Carla Solano, Ángel Gonzalo y alguien que dice Arocelo, que ya hace un ratito encendió la cámara. Adelante. El que no. Bueno, voy yo. Ah, bueno, démosle el espacio a Carla Solano, adelante, y ya seguimos con don Aro. Bueno, Adelante. sí, me vengo uniendo porque tenía ahí problemillas con la entrada, pero sí, ya vi que estamos en la presentación. Bueno, un Ujú. gusto, sí, Carla Solano. Nosotros somos dos personas. Ahorita no se pudo unir la propietaria principal, Laura Valenzuela, y yo soy la administradora que estaba muy deseosa de este webinar para aprender bastante. De momento somos Oilas y lo que tenemos es una academia canina y felina virtual. Se llama Academia Internacional Mascotas Go. Somos súper jóvenes, en realidad el proyecto se venía desarrollando de a poquitos, pero ya ahora en los últimos meses se le ha metido fuerza, que por dicha con la ayuda de Cantic obtuvimos fondos con Banca para el Desarrollo y ahorita estamos ejecutando el plan de inversión. Entonces, este webinar nos cae perfecto para irnos enderezando en precisamente separar, ¿verdad? Mucho la operativa del día a día y que no nos perdamos en dejar de lado la estrategia. Entonces, un gusto y muchas gracias por la oportunidad de este valioso webinar que estoy segura que vamos a sacar muchos buenos apuntes para poder poner en práctica. Muchas gracias y saludos a todos. Buen día. Ujú. Sí, vamos con don Arocelo. ¿Cuál es el nombre? Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Arturo, realmente. Arturo, Arturo excelente, Rosselló. Ajá. excelente. Buenos días a todos. Igualmente, pues yo creo que me llamó la atención el título de, que puso ahí de cómo ser dueño y no me acuerdo la otra Gerente, sí. parte. Ajá, exactamente. Y básicamente, pues ciertamente nuestra empresa no es una empresa nueva, ya es una empresa de más de 30 años, la Ujú, cual he estado pues yo desde 1900, prácticamente 1994, más o menos que empezamos. Y ciertamente muchas de las empresas de tecnología de Costa Rica pues son muy dadas a lo que ustedes dicen, hacerlo solas, ¿no? Y nos apasiona lo que hacemos y olvidamos a veces muchas cosas, y ya ciertamente pues
llega un momento en que uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar de la empresa cuando yo voy a salir? Ajá. O sea, porque yo soy una parte importante dentro de la empresa, y entonces de ahí, pues básicamente, pues la intención es escuchar, y tratar de aprender consejos, buenas ideas, y todo lo que ustedes quieran compartir, pues yo creo que esa va a ser bienvenido para buscar ser un dueño y no un operario, como dicen por ahí. Ujú. Bienvenido, don Arturo. No sé, Ángel, Luis y Gonzalo, si están por ahí para que igual abran la cámara, que les decía a todos al inicio que hacemos tres pausas y en esas tres pausas la idea es esto, ahora abrir la cámara, el micrófono para presentarse, pero no sé si nos estarán escuchando ellos tres, Ángel, Luis, Gonzalo, si no, pues entonces continuaríamos para Hola, ¿me no... escucha? Adelante, Ángel, sí. Buenos días. Buenos días, adelante. Sí, bueno, Sí, mi nombre, básicamente exacto, su nombre, la empresa y un poco a qué se dedican, adelante. ok, sí, mi nombre es Ángel Villalobos. Mi empresa es Phrase, es una plataforma de inteligencia artificial diseñada para que profesionales superen sus bloqueos al hablar inglés en entornos laborales reales. Es una empresa que está recientemente constituida, es relativamente nueva. Sin embargo, hemos tenido buenos avances hasta ahora. Técnicamente ha sido un poco retadora, pero emocionante también. Y estamos un poco también en la transición de formar equipos y delegar cosas. Al principio empecé yo, sobre todo, con la parte de ser Zoila también. Creo que el inicio es mucho de eso. Entonces ahora pues estoy como enfocándome más en lo que es de la visión y el crecimiento, lo estratégico y delegar lo operativo, todo eso. Creo que el workshop que están compartiendo es sumamente valioso en todos estos sentidos. Entonces, sí, muchas gracias y un gusto. Bien. Luis, Gonzalo, si alguno de ellos, Luis o Gonzalo, y si no, pues ya entramos al detalle. Bien, pero vamos a entrar al detalle, entonces voy a regresar a compartir la presentación. Entonces, bueno, estos eran los conceptos que les decía que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto. Vamos a ver, hay un libro por ahí que se llama El mito del emprendedor que habla un poquito de este concepto, que dice que está lo que se llama el triángulo del empresario. Entonces, resulta que yo normalmente conozco algo técnico, en el caso de muchos de ustedes se formaron en la parte de tecnología de información, entonces son expertos, conocen esa área de operativa, pero resulta que en algún momento y tienen ese espíritu emprendedor, ese espíritu emprendedor que les da una visión, una pasión, ¿no? Yo quiero hacer algo más allá, yo quiero tener un negocio. Y entonces, como tienen ese espíritu emprendedor, inician ese emprendimiento, pero también en algún momento, pues se encuentran con un tema donde, vamos a ver, y tenemos que contratar gente, tenemos que conocer un poco de números, tenemos que saber de estados de resultados, tenemos que lidiar con el tema tributario, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que gerenciar y tengo que darle orden y estructura. Entonces, aquí el tema, el libro dice, de lo que habla mucho es, bueno, lo que pasa es que entonces el empresario a veces llega, el emprendedor llega y dice, bueno, ¿y qué soy? ¿Soy técnico? ¿Soy gerente? ¿O soy emprendedor? Entonces, ahí es donde viene esa dinámica. Entonces, ahí el tema es cómo ir balanceando las cosas para que yo realmente pueda mantener siempre ese espíritu emprendedor, que muchas veces se va quedando abajo, abajo, abajo. ¿Por qué? Porque me sumo en la operativa técnica o me sumo en la administración. Entonces, bueno, eso es lo que de alguna manera hay que buscar y romper. Nosotros hablamos con dueños de negocio todos los días y entonces algo de lo que les sucede mucho es que están muy sumidos en la operación. Entonces, la idea de lo que vamos a ir hablando es cómo ir de alguna forma teniendo claridad que yo no debo de estar 100% metido en la operación. Ahora, puede ser que hay algo de la operación que me encante, que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, y puedo seguirlo haciendo, claro, pero sin embargo, tengo que hacer que ese espíritu emprendedor se mantenga en el tiempo. Ese es un primer concepto. Segundo concepto, esta frase que hemos escuchado o hemos dicho alguna vez, no, yo ya lo sé. En nuestra organización pocas veces decimos la palabra no.
esta es una de las pocas. Decimos, no se vale decir yo ya lo sé, porque si yo digo yo ya lo sé, le estoy diciendo a esta cajita que tengo acá, que es mi cerebro, que se quede quieto, tranquilo, no piense. Y esto es un músculo que si no lo ponemos a trabajar se atrofia. Entonces, en vez de decir yo ya lo sé, decimos, ah, qué interesante, cuénteme, hablemos, veamos la perspectiva. De repente lo que usted me está diciendo, yo creo que ya lo hice, pero tal vez usted me lo está planteando, me lo va a plantear de una forma diferente. Entonces, no se vale decir yo ya lo sé. Digamos qué interesante. Otro concepto también importante para nosotros, hay muchos, pero bueno, aquí vamos a puntualizar algunos, es la actitud con C. Y la representamos como eso que ustedes ven ahí en la pantalla, como un punto en el medio de la pantalla. Y entonces podemos decir que tenemos cosas ahí abajo del punto, que son negar, dar excusas o culpar, y por otro lado tener actitudes sobre el punto que son ser responsables, ser confiables y tener sentido de pertenencia. Ownership, soy dueño de un barco. Entonces, decimos que una actitud bajo el punto de poder es una actitud de víctima y una actitud sobre el punto de poder es una actitud de vencedor. No es que seamos víctimas o vencedores, tenemos actitud. Ahora, aquí lo esencial es, si nosotros le preguntamos a cientos y cientos de personas cuántos hemos estado bajo, sobre todo levantamos la mano, pues somos seres humanos. El tema aquí es que si estoy bajo el punto de poder, tener la conciencia que estoy ahí y hacer todo mi esfuerzo por moverme. Y si estoy arriba, a ver, también tener la conciencia y hacer todo mi esfuerzo por mantenerme. Entonces, esto es un poco el tema de actitud, que es algo que en realidad a nivel general de la vida debemos de tener presente. El otro punto, que es el segundo que hablábamos al inicio, es rol de dueño versus gerente. Son dos roles, pero muchas veces hay toda una situación que nos ha llevado a eso. Por ejemplo, ustedes han escuchado las famosas frases que dicen, el ojo del amo engorda al ganado. Si el gato sale, los ratones hacen fiesta, etcétera. Y entonces decimos, ah, es que el que tenga tienda, que la tienda. Entonces, de ahí, yo aquí vuelvo a ver aquí a mi alrededor y tengo aquí un HP, tengo Apple, tengo Big. Entonces, son empresas, por ejemplo, que si la M famosa, McDonald's, que si ellos hubiesen pensado así, no existirían como tales como las conocemos hoy. Entonces, definitivamente es algo que se puede romper. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de rol de dueño versus gerente, entonces aquí vamos a puntualizar algunas diferencias. El dueño, decimos, tiene un porcentaje alto en el piso 10. Ahorita les cuento qué es el piso 10. Mientras que el gerente opera en los pisos inferiores, teniendo algunos momentos en el piso 10. ¿Qué es el tema del piso 10? Hay un libro que se llama El piso 10, que dice que muchas de las personas y muchos de los empresarios pasamos sumidos haciendo la semejanza en un edificio de 10 pisos en los pisos inferiores, pero pocas veces vamos al piso 10. ¿Y qué pasa en el piso 10? En el piso 10 yo tengo la más amplia perspectiva. Yo puedo ver lo que sucede a un rango más alto que en cualquiera de los otros niveles. Entonces, el dueño del negocio tiene que estar un porcentaje importante en el piso 10. El dueño del negocio es el encargado de visualizar el crecimiento del negocio, mientras que el gerente es el que resuelve la operación del día a día. El dueño le pide cuentas al sistema. El gerente administra el sistema. Y ahorita vamos a entrar en el detalle de qué es el sistema. El sistema tiene que ver con los 6 pasos para que una organización funcione sin el dueño del negocio. Entonces, de eso se trata. Son dos perspectivas diferentes. El gerente está ahí sumido en la operación. El dueño no necesariamente, a ver, no está sumido en la operación. Esto no quiere decir que no pueda estar en la operación. Ahorita les ampliamos eso. Bien, siguiente concepto que tiene que ver con todo este tema es la escalera del empresario. Normalmente una persona empieza siendo empleado porque gana dinero de su empleo, pasa a ser autoempleado porque gana dinero de sí mismo, por sí mismo, perdón. En algún momento empieza a contratar gente y tiene bienes materiales, el recurso humano, recurso material, entonces ya él administra y gana por manejar esos bienes y personas. Ese es un gerente. Resulta que el dueño ya no es el gerente, es aquel que hace dinero de las utilidades. Ya tiene un gerente en su organización. Y luego ese dueño pasa a ser inversionista porque hace dinero con dinero y luego pasa a ser empresario porque crea dinero
también con las ideas y dinero de otras personas. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos por acá y pensamos que ahí es donde tenemos que quedarnos. No, cualquier persona que entre al nivel de ser emprendedor puede llegar a ser un empresario en esta línea. Bien, eh, habiendo dado un primer paso con estos conceptos, ahora vamos a entrar a lo que son las 6 claves para que un negocio ahora sí funcione sin mí, que es lo que hablábamos ahorita del sistema. Déjeme para ver. Alguien pregunta aquí, ¿la presentación la van a compartir? Sí, la podemos compartir. Bien, entonces, los 6 pasos para que el negocio funcione sin mí. Entonces, ¿cuáles son esos 6 pasos para que el negocio funcione sin mí? Vamos a ir entrando en el detalle, pero antes de entrar en ese detalle, vamos a hacer una pregunta o vamos a hacernos una pregunta y vamos a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es un negocio? Pensemos qué es un negocio. Entonces, en este punto vamos a hacer la segunda pausa. La segunda pausa que les decía, entonces, igualmente, detengo la presentación, encendemos la camarita para que entonces, a partir de esa pregunta que les estamos haciendo, de decir, bueno, ¿qué es un negocio? Entonces, vamos a pensar un momentito y vamos a decir, bueno, ¿qué es un negocio? Entonces, empecemos con Milagro. Cuéntenos, Milagro, Milagro, para usted, ¿qué es un negocio? Adelante. Gracias. Yo diría que un negocio es una oportunidad de brindar un servicio y aportar valor a alguien que me retribuye de una manera económica, ¿verdad? Entonces, yo aporto valor de la manera que sea, ya sea con un bien físico o con un bien, un servicio, y las personas que reciben ese servicio se ven beneficiadas, ¿verdad? Y el beneficio que se devuelve hacia mí es dinero, ¿verdad? Existen diferentes tipos de negocio, diría yo, donde generamos alianzas, donde nos brindamos servicios, pero yo diría que siempre un negocio tiene que ser ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, yo brindo el servicio, la persona que recibe el servicio gana porque está solventando una necesidad y yo gano porque se me retribuye el tiempo y el esfuerzo que estoy invirtiendo en generar, en solventar la necesidad de alguien más. Yo diría Excelente. que eso es Muy un bien, negocio. excelente. Muy bien, yo doy un servicio, recibo algo a cambio. Me parece muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar entonces, vamos a regresar a la presentación y les voy a mostrar qué es un negocio para nosotros. ¿Cuál es la definición de negocio? Para nosotros un negocio es esto. Es una empresa comercial porque comercia bienes o servicios. Es una empresa comercial rentable porque genera rentabilidad, que funciona porque está operando, pero que funciona sin mí. Entonces, es una empresa comercial rentable que funciona sin mí a nivel operativo. Entonces, aquí remarco, a nivel operativo, que es lo que les mencioné unas 2, 3 veces anteriormente. A ver, una empresa comercial rentable que funciona sin mí como dueño a nivel operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la operación funciona esté o no esté yo. Y funciona bien e incluso hasta mejor. Ahora bien, vamos a ver, si yo tengo una empresa comercial que funciona sin mí, es un negocio. Si no tengo eso, no es un negocio, es un autoempleo. Ahora bien, el 90, 95% de los emprendimientos empiezan siendo de esa manera, autoempleado. Lo que no está bien es que pasen 10, 20, 30, 40, 50, hasta 60 años, como en algunos casos, y el negocio no funciona igual si yo no estoy. Y lo que es esencial entonces es decir, bueno, cómo yo estructuro esa dinámica, pero vamos a ver, a mí me pueden, como lo menciona alguno de ustedes o algunos, a mí me encanta algo del negocio. Perfecto, entonces como a usted le encanta algo del negocio, usted va a estar en esa parte de la operación, no sé, un día, 2 días, 3 días, lo que usted defina. En mi caso, por ejemplo, les comento mi caso personal, a mí me gusta mucho hacer coaching. Entonces atiendo a algunos clientes y hago algunas veces estas actividades. La parte comercial no me disgusta, pero hay gente que la hace. La parte administrativa no me disgusta, pero hay gente que la hace. Pero esto a mí me apasiona. Entonces, ¿cuál es su pasión? ¿Cuál es la pasión de cada dueño de negocio? Entonces, es que a mí me apasiona el tema de las ventas. Perfecto. Entonces, atienda a algunos clientes claves, algunas cuentas claves. No sé, que lunes y viernes, o que lunes y martes, o que martes y miércoles. Pero si usted no está, alguien de la organización lo va a ver. De eso se trata, una empresa comercial que funciona sin mí a nivel operativo. Entonces vamos a entrar en el detalle
de lo que son los 6 pasos. ¿Cuáles son estos 6 pasos? Estos que ustedes ven ahí. Dominio, nicho, apalancamiento, equipo, sinergia y resultados. La sinergia le hablamos también como sinónimo de escalabilidad. Alguien mencionó ahí escalabilidad, que no fue milagro. Y luego resultados también sinónimo libertad. Entonces, ¿qué es el dominio? Tener el control del negocio, nicho, hacerlo crecer de manera consistente a través de estrategias comerciales sostenidas y sostenibles en el tiempo. Apalancamiento, busco la eficiencia a partir de procesos, políticas, procedimientos, indicadores. Equipo es la gente que soporta el crecimiento de la organización. Y cuando ese equipo consistentemente establece todo o ejecuta, perdón, todo lo establecido anteriormente, es cuando logramos la sinergia o la escalabilidad. En los casos de organizaciones que duplican, triplican, cuadriplican, cuando ya logran esa escalabilidad. Y ahora sí, yo tengo un negocio que no funciona, que funciona sin mí, perdón, y que ha sido escalable, que ha ido escalando. Entonces, ahora sí, ¿qué hago yo como dueño de negocio? Bueno, busco crecimiento personal, nuevos negocios, o incluso, ¿por qué no? Como dice por ahí, en el cuadrito verde a la izquierda, vender el negocio. Tenemos casos de gente que ha vendido el negocio y luego se dedica a otras cosas. Tenemos clientes que se han vendido el negocio, clientes que ahorita están en el proceso, que están en ese proceso de alguien que se los quiere comprar, etcétera. De esa manera tenemos una empresa comercial rentable que funciona sin mí como dueño de negocio. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una descripción rápida de los diferentes pasos. Entonces, acá el coach Ignacio pues les va a comentar un poco sobre el primer paso, que es el dominio, que está sectorizado en 4 puntos. Adelante, Ignacio, si gusta, yo le voy dando ahí Excelente. Gracias, Coach Roger. Excelente. Vamos a entrar un poco al detalle de cada uno de los pasos. En el dominio, como mencionaba el Coach Roger, es el control. Buscamos tener el control del negocio en 4 áreas. La primera que tenemos por acá es el dominio del dinero. Entonces, muchas veces llegamos a donde las empresas y a veces la parte numérica, todo este tema del dinero. Regresemos un momento, Coach Roger. Ahí estamos. Puede ser un tema frustrante para algunos dueños de negocio, para otros puede ser algo que les gusta, les apasiona, pero cuando llegamos a la organización lo que buscamos es los temas esenciales en cuanto al dinero, que el dueño los maneje. ¿Y qué son esos temas esenciales? Estos que tenemos por acá. Primero, saber el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, como dice acá, es donde nuestros ingresos igualan nuestros gastos, donde no perdemos ni ganamos. Luego tenemos el segundo punto, que es la formulita, que es los costos fijos dividido entre uno menos los costos variables. Bueno, ahí eso lo vamos trabajando. ¿Y qué es lo valioso también de este punto de equilibrio? Que nos genera un estado de resultados aproximado. Entonces, con este ejercicio en las empresas logramos tener un estado de resultados los primeros 5 días del mes, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, pero ya un estado de resultados estimado que permite al dueño de negocio tomar decisiones y no esperar al 15, al 20 de cada mes cuando el contador o la contadora genera el estado de resultados. Luego, otro punto esencial es el tema del flujo de efectivo. Muchas veces decimos que cuando el dueño va llevando el proceso y se va desligando de la operativa, puede dejar de ver cualquier cosa menos el flujo de efectivo. Es trascendental ese tema. También se ve presupuestos, que viene siendo supuestos previos. Ahí vemos proyecciones tanto de ventas, costos, gastos, etcétera. Es un poco el dominio del dinero. Avanzamos. El segundo punto en el dominio es el dominio del tiempo. Hay que ser muy efectivos. Decimos, las necesidades son muchas, los recursos escasos. Entonces hay que saber bien en dónde invertir en nuestro tiempo. Tanto ustedes como dueños de negocio, como su equipo. Tienen que ser muy buenos, muy eficientes con el tiempo. Entonces tenemos esta diana, ¿verdad? Del famoso cuadro de Eisenhower, ¿verdad? Que habla de lo urgente y lo no importante, lo urgente y lo importante. Entonces tenemos la Diana por parte de afuera que dice que lo no urgente y no importante es distracción. Deberíamos pasar el 1% del tiempo, el celular, llamadas, etcétera. Luego tenemos la segunda y tercera región que es lo urgente y no importante y lo urgente e importante. Entonces, lo urgente y no importante dice que es dilución, ahí se diluye el tiempo. Y lo urgente e importante nos demanda. Es lo que hay que hacer de ya para allá. ¿Qué sucede en estas dos zonas? Que cuando no se trabaja lo que realmente importa y está todo es urgente, es muy difícil
para un dueño de negocio y para una persona en general, saber qué es importante y qué no es importante. Cuando todo urge, esa zona se vuelve gris. Y luego tenemos la región central, que es lo no urgente e importante. Aquí es donde vemos la visión estratégica, le llamamos la zona. Entonces hay un libro por ahí que dice, o una frase que dice, cuando lo no urgente, pero importante para la persona se vuelve urgente, es cuando empezamos a entender el tema del dominio del tiempo. Entonces es parte de lo que trabajamos. Excelente. La tercera parte del dominio de la entrega es, decimos, no tiene de caso abrir la llave si el tapón está puesto. Entonces aquí vemos cómo consistentemente podemos entregar nuestro servicio, nuestro producto con la misma calidad, la misma atención al detalle, atención al cliente, etcétera. Entonces, por ahí vamos trabajando. Luego, dominio del futuro. Identificar bien claro cuáles son los planes y metas para el año, para 3 años, para 5 años. ¿Cuántos lo tienen por escrito? Es importante tenerlo por escrito. ¿Cuántos de ustedes se lo han mencionado, lo han visto con su equipo? Que todo el equipo esté alineado. Eso se ve como parte del proceso, es parte del dominio del futuro. Excelente, continuamos. Luego pasamos al paso 2, que es el nicho. Aquí decimos donde no se compite por precio. ¿Y cómo lo realizamos? Bueno, a partir de 2 conceptos. La característica única de venta o CUP que vemos por acá y el punto 2, la garantía. Entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Qué hace diferente a su negocio de los demás de la competencia? Excelente. Avanzamos por ahí. Y con eso, bueno, tenemos el concepto de chasis del negocio, que decimos, estos 2 carros que están por acá, que ustedes ven ahí, tienen el mismo chasis. Claro, uno cuesta muchas veces más que el otro. Es un Ford, o el otro es un Jaguar, pero manejan el mismo chasis. ¿Cuál es el chasis de los negocios que conversamos nosotros? Los 5 caminos que vamos a ver, justamente son estos por acá. Lo que veíamos anteriormente de probar y medir, lo vamos a explicar a partir de estos 5 caminos. Decimos que por lo general las personas buscan más clientes, buscan aumentar las ventas, buscan mejorar su utilidad, pero aquí vamos a otra premisa que decimos dividir para multiplicar. Entonces, ¿cómo trabajamos esa premisa? ¿Qué son los clientes para nosotros? Bueno, los números de prospectos por la tasa de conversión. Prospectos, ¿qué son? El universo de personas, de posibles clientes que los conocen. La tasa de conversión es de todo ese universo, ¿cuántos logran capitalizar? ¿Cuántos les compran en un periodo de tiempo dado? Eso genera la cantidad de clientes. Ahora, esa cantidad de clientes, multiplicándola por las transacciones promedio por cliente, que es en un mes, por ejemplo, ¿cuántas veces les compran? Multiplicado por la venta promedio por transacción, digamos que en un mes les compran una vez y es una factura de $100, entonces eso sería multiplicado eso y la cantidad de clientes que tienen en promedio en el mes nos da las ventas. Ahora, esas ventas por el margen de utilidad nos da realmente la utilidad, es verdad. Entonces, ¿qué nos permite esto? En vez de enfocarnos, hay que traer más clientes, enfocarnos en, ok, ¿cómo conseguimos más prospectos? O cómo mejoramos en nuestro proceso la tasa de conversión. Eso impacta directamente a los clientes. Entonces, esta es la esencia, ese es el chasis de los negocios para la parte de nicho del crecimiento. Y en cada uno de estos pasos hay que probar y medir, probar y medir. ¿Por qué? Porque lo que se mide se controla y lo que se controla se mejora. Y por dado caso, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, esto es en esencia este tema. El paso 3 es el apalancamiento. El apalancamiento es hacer las cosas una vez y no volver a hacer. O cómo nos apalancamos. Por ejemplo, un procedimiento. Hay que estar revisando. Entonces, como les mencionábamos, probando y midiendo nos apalancamos, generando indicadores también. Luego, en la entrega y distribución que vemos por acá, que se ejecute esa entrega y distribución efectivamente con consistencia y eficiencia. Es otra forma de apalancarse. Luego, en tercero, sistemas y tecnología. Y aquí vean que estamos separando sistemas de tecnología. Muchas veces en la comunicación diaria decimos que un sistema, ya pensamos en un software, pero no necesariamente. Cuando decimos sistemas, mencionamos todo por ejemplo, los 6 pasos, un sistema que estamos montando, procedimientos, que cada quien sepa qué tiene que hacer. Y ahora sí, la tecnología viene a automatizar, a hacer
el tema más eficiente, por ejemplo. En este también trabajamos un protocolo familiar, es esencial en empresas familiares tener esto a mano, ¿verdad? Es un tema para apalancarse. Y luego, cuarto punto, cuarta clave para sistematizar es las personas y la educación, ¿verdad? Hay una premisa que decimos, contrate lento, despida rápido, reclute bien, hay que tratar bien al equipo, porque con esto nos apalancamos. Es las herramientas, el equipo es al final la clave para poder, vamos a ver, la clave para poder escalar, justamente. Y es tan importante que tiene un paso o solamente para la parte de equipo, que es el siguiente. Excelente. Acá, bueno, el equipo se trabaja lo que es las llaves para un equipo ganador y el concepto viene a decir tener la gente correcta en el autobús que llamamos empresa. Entonces, hay diferentes claves que trabajamos a lo largo del proceso y una de ellas es la comunicación. Y como el concepto se muestra acá, la verdadera comunicación es la respuesta que obtiene. Muchas veces vemos y decimos, pues, "Ay, pero yo le dije a tal X, sí, pero ¿qué fue lo que esa persona realmente entendió? Esa es la verdadera comunicación que se obtuvo en ese momento. Y para eso trabajamos este tema que es el estilo de comportamiento. Le llamamos DISC. Es una prueba psicométrica. Hay muchas pruebas psicométricas. Nosotros utilizamos esta en específico, en la cual con un Excel de 24 preguntas nos da un acercamiento de cómo es el comportamiento de una persona. Entonces decimos que las personas pueden ser extrovertidas o reservadas, enfocadas a tareas o enfocadas a gente, personas. Si una persona es extrovertida y enfocada a tareas, decimos que es dominante. Es esa persona que le encantan los retos, que va, es competitivo y logra lo que se propone, el dominante o el rojo. Luego tenemos el que es extrovertido y enfocado a gente, el influyente o amarillo. Es el carismático que hace amigos en donde llega. Le gusta la atención, le gusta que hablar, le gusta conversar. Ese es el influyente. Luego la persona enfocada más a gente y un poco más reservada es el estable. Le gusta estar en paz, es bueno dando consejos si se los piden. Una vez que ya entra en confianza, ya suelta a hablar un poco más. Ese sería el estable. Y luego el cauteloso o el azul, que es enfocado a tareas y reservado. Es esa persona que usted lo ve y está en la computadora, no se le va ningún detalle, se le preguntan, es muy analítico, alta calidad. Entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Nos preguntan muchas veces. Bueno, no hay bueno, no hay malo. Dependiendo de la posición, dependiendo de lo que se quiere trabajar, va a haber un perfil que facilite esas tareas o un perfil que haya que adaptarse de una manera diferente. Eso es un poco el paso del equipo, lo que revisamos. Y luego pasamos a la sinergia que ya el coach Roger va a continuar en la web. Excelente, muy bien. Entonces continuamos. Entonces, como veíamos con Ignacio, decíamos, bueno, los 6 pasos para que el negocio pueda ser una empresa comercial rentable que funcione sin nosotros. El dominio, que está segmentado en 4, futuro, tiempo, dinero y entrega. El 2, que es el nicho, que tiene que ver con la parte comercial. Importante lo que decía Ignacio del tener claro ese chasis del negocio, que es los 5 caminos, dónde estamos y dónde queremos llegar. El apalancamiento, cómo nos ayudamos a través de procesos, procedimientos, indicadores de desempeño y el equipo, la gente. Hay una película por ahí que se llama En busca de la felicidad con Will Smith, que probablemente algunos de ustedes han visto. Hay una escena donde va Will Smith, que es Chris Garner, y resulta que en esa escena de repente va caminando por ahí y se encuentra con un amigo, y entonces ese amigo va caminando y él le dice, ¿cómo estás? Lo saluda. ¿Qué estás haciendo? Como que te va bien. Sí, me va bien. ¿Y dónde estás trabajando? Aquí enfrente. Uf. ¿Y qué estás haciendo? De ahí soy corredor de bolsa. Y se debe estudiar mucho para eso. Y el amigo le dice, no, 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 para nada. ¿Cómo? Cuéntame de qué se trata. Dice, se trata de 2 cosas, de números y de gente. De números y de gente. Y esos son los negocios. Entonces, si vemos el dominio, el nicho, tiene que ver mucho con números. El apalancamiento, hay un poco de números y empieza a entrar la gente. Entonces, números y gente son esenciales en los negocios. Bien, entonces vamos al paso 5, que es sinergia o escalabilidad. En el paso 5, que es sinergia y escalabilidad, ustedes ven que aquí que hay unos piñones que se sincronizan, es sincronización. Es cuando decimos, vamos a ver,
resulta que tengo un equipo que consistentemente ejecuta todo lo que hemos establecido, entonces resulta que se logran los resultados y yo no tengo que intervenir tanto. Es el momento de subir el volumen, es el momento de escalar, porque yo ya tengo el equipo y los procesos que se llevan de una forma correcta, ya tengo mi sistema corriendo. Tengo el sistema corriendo de forma tal que es el momento entonces de empezar a pensar en un gerente o en un sucesor. En el caso, por ejemplo, de que alguien tenga un hijo que va, o un hijo, una sobrina, un sobrino, que quiera seguir el negocio. Pero si no, pues tampoco es, si yo ya tengo una empresa comercial rentable que funciona sin mí, perdón, si yo estoy estructurando ese concepto, pues aquí simplemente yo lo que puedo hacer es contratar a un gerente general. Tenemos casos de dueños de negocio que nos dicen, mira, ¿qué hago? Es que yo no tengo a ningún hijo, ninguna hija que quiera seguir con el negocio. Bueno, pues entonces, si a ellos no les interesa estar metidos en la operación del negocio, pues haga los buenos miembros de junta directiva. Y tenemos muchos casos de eso. El último reciente es un venezolano que tiene una empresa en el área de sistemas en donde él, sus dos hijos tienen 32, 34 por ahí. Ellos están en España, viven en España, pero los involucramos y ya al final del proceso en un esquema de junta directiva donde ellos empezarán a conocer un poco del negocio. Entonces ahí, por ejemplo, Vanessa, que es la hija, en la primera sesión que estuvo, cuando al final del ejercicio les decimos, bueno, ¿con qué se queda usted de la sesión, Vanessa? Y ella decía de que no entendí nada, pero ya la cuarta, quinta, sexta más bien aportaba, porque está aprendiendo a ser una persona que está desde la junta directiva. Pero si tengo a alguien, pues es el momento de hacer la sucesión. Ahora, ¿qué sucede? Entonces ya contrato a ese gerente o paso al sucesor, pero que ese sucesor va a llevar mi negocio como yo lo he definido como dueño, como fundador, junto con mi equipo de trabajo y con la guía del proceso. No traigo un gerente que haga lo que él quiere hacer y de repente va para un lado y yo voy por el otro, como sucede y nos han hablado muchos dueños de negocios. Ay, metí a esta persona de, pero va por un lado que no es el correcto, de porque no está toda esa estructura alineada. Luego viene el paso 6 que tiene que ver con resultados o libertad. Y este es el momento de el balance, libertad, balance y realmente jugar el rol de dueño de negocio. Y aquí nos preguntamos, hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo está el balance a nivel de estos 5 puntos? Familia, salud física, mental, espiritual, diversión, finanzas, trabajo. Muchas de las organizaciones donde nosotros empezamos a trabajar, ese balance para el dueño del negocio está muy hacia acá, muy achatado hacia el trabajo. Entonces, esa es un tema que tenemos que ir trabajando si es nuestro caso. Le preguntamos a los dueños de negocio, a ver, ¿por qué usted puso un negocio? Porque quería estar mejor en general. ¿Y está mejor? Pues sí, mis hijos están estudiando en una buena escuela o se graduaron en una buena universidad, pues salimos de vez en cuando, pero la verdad es que me gustaría tener más tiempo. Bueno, si no tiene más tiempo es porque no tiene una empresa comercial rentable que funcione sin usted. Por si usted tiene una empresa comercial rentable que funcione sin usted, usted podría salir una semana, dos, cinco, 2 meses, 3 meses y el negocio debería seguir operando. Entonces, de eso se trata esto, de los 6 pasos, de las 6 claves para que su negocio dé ese salto y pueda tener una empresa comercial rentable que funcione sin usted, que de paso entonces pueda trascender en las generaciones. ¿Dónde está su negocio? Bueno, puede ser que esté en una mezcla de varias áreas, pero en general la pregunta que debemos de hacernos es eso. Bien, luego, además de esto, les decía, bueno, vamos a hablar un poquito sobre coaching, pero más que hablar sobre coaching es decirles, pues, cuáles son los propósitos de un programa de coaching, que lo que busca un programa de coaching es, bueno, aumentar las utilidades de la empresa, del cliente, que su tiempo libre sea más alto, que haya una mejoría en la productividad del equipo por todo lo que hemos ido viendo, por todas las mediciones, todos los indicadores, por trabajar con la gente adecuadamente, incrementar las opciones de futuro del negocio, porque si tengo una empresa comercial rentable que funcione sin mí, pues puedo hacer que eso siga manteniéndose en el tiempo y de esa manera mi negocio es un activo. Tenemos casos de algunas empresas también que en algún momento dicen, es que yo quiero vender, pero entonces, porque estoy un poco cansado, pero cuando vamos trabajando y vamos construyendo una empresa comercial rentable que funciona sin él, entonces ya funciona sin él,
ya él no tiene que intervenir y él está generando ingresos a partir de un ingreso pasivo. Entonces, bueno, ya se convierte en un activo que puede ser como cualquier otro activo productivo. Y definitivamente, pues eso es tener un resultado medible, porque como decía el coach Ignacio, lo que se mide se controla, lo que se controla se mejora. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, es un ejercicio de números, como decíamos, un ejercicio de números y gente. Bien, le hemos preguntado a los dueños de negocio, ¿por qué si usted es un empresario exitoso, pues tiene un coach? Que hay un video por ahí en redes sociales de Eric Smith, que fue CEO de Google por mucho tiempo, que él habla de ese tema. ¿Qué dicen ellos? Bueno, porque es alguien que siempre me va a mantener enfocado en lo clave de mi negocio, porque es alguien que saca el máximo potencial de mí, porque es alguien con el que puedo rebotar ideas. Y también decía Fernando Lin, un dueño de negocio que cuando empezamos tenía 3 supermercados, cuando terminamos tenía 13. Dice, es que la vida del empresario es un poco solitaria y tener un coach que vaya con uno en el proceso es interesante. Entonces, eso es un poco de las respuestas que la gente habla en este. Ahora voy a mostrarles un video que tiene que ver un poquito con esto, a ver, ¿por qué yo debería tener una empresa comercial rentable que funcione sin mí? Para ello voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir para compartirles el sonido y que podamos escuchar el video. Vamos a ponerle atención al video y luego vamos a comentar un poquito ya en el cierre. Entonces, vamos a ver aquí. Cada día que pasa, nos acercamos un día al día de nuestra muerte. Voy a dejar otra vez, algo pasó que se quedó como pegado. Vamos a ver. Cada día que pasa nos morimos un poco. Si yo pusiera una línea y dibujara en una línea simbolizara mi vida, pensara que en el 0 nací y que me voy a morir en el 75. Hoy tengo 35. La pregunta es, ¿cuántos años tienes? 23. Tengo 42. Tengo 21 años. 35. Esos justamente son los que ya no tienes. Esos son justamente los que para bien o para mal ya viviste, ya no son tuyos, ya se fueron. La reflexión auténtica es cuántos años tienes, de cuántos dispones para trabajar, para crecer, para lograr tus sueños, para hacer de tu vida una experiencia extraordinaria. Efectivamente, del día de hoy en adelante, los que Dios te permita, esos son los tuyos. ¿Cómo los vivas? ¿Qué siembres? ¿Qué decisiones tomes hoy que afectan irremediablemente tu mañana? La vida es un 80% la forma en que reaccionas ante las cosas que te suceden. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decides vivirlos? Piensa, reflexiona y actúa. Muy bien, ese es un video. Voy a hacer la tercera pausa que les decía. Igual les pido que encendamos la camarita, que abramos el micrófono. Entonces, bueno, un poquito, esto es en general una presentación corta, ¿no? De 1 hora. Es decir, hay conceptos que uno puede ver en 1 hora, en un día, en una semana, en un año, en 2 años. Entonces, básicamente es el ejercicio, bueno, cuáles son las claves para que un negocio pueda trascender en el tiempo, para que un negocio no dependa directamente de mí. Eh, y bueno, la idea era un poquito esa, dentro de lo que buscamos en este ejercicio cuando decimos construir una empresa comercial rentable que funcione sin el dueño, es precisamente para que haya otras cosas más allá, para que haya más libertad, para que realmente podamos invertir el tiempo en los temas esenciales que queremos invertir y obviamente que ese negocio se convierta en un activo productivo. Este video pues nos habla un poquito del tema de lo importante de eso, lo importante un poco de la vida. Dice nuestro fundador, perdón, que dice, yo estoy totalmente convencido que hay mucha gente en este mundo que realmente no vive la vida, tan solo existe. Entonces, más que existir, hay que vivir la vida. Hay mucha gente que lo tiene claro, hay mucha gente que en esa línea de alguna manera
Otra gente no. Hay gente que de repente vive muy sumida ahí en el torbellino, ya sea a nivel personal, a nivel de negocio. ¿Por qué? Porque el torbellino es absorbente. Como les decía al inicio, nosotros tenemos contacto con dueños de negocios todos los días y eso pasa mucho. Tal vez un par de reflexiones respecto al video, alguien que nos quiera compartir, ¿no? Carla Solís, ¿qué nos comenta Carla Solís respecto al video? Adelante, Carla. Bueno, me pareció muy interesante porque yo creo que sí, todos en algún momento llegamos a un punto donde reflexionamos qué hemos hecho hasta el momento y hacia dónde queremos ir. Y creo que sí, en algún momento también tenemos otras prioridades. Tal vez ya no las que teníamos a los 20 o a los 30. Yo tengo 50 años. Según el video me quedarían 25. Pero bueno, la idea en este sentido es, yo creo que aprovechar al máximo, eh, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ¿verdad? Y no sumirnos haciendo cosas que al final no nos hace felices. Y yo creo que, bueno, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, he querido llevar como una vida un poco más tranquila. Siempre he sido muy emprendedora y siempre estoy haciendo cosas y pensando qué invento y qué hago, y eso no está mal. Pero también yo creo que llega un momento donde también tenemos que reflexionar un poco, pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Y pues en nuestras empresas también. Por eso es que, bueno, hace un poco más de un año, sí, ya como que reflexioné, gracias a Juan Carlos también un poco en todo este tema. Em, y bueno, ahí yo creo que lo importante es que tomemos acción, que cambiemos, ¿verdad? No solamente que nos quedemos ahí, "Ay, yo quiero hacer tal cosa", y pasan los días y no hacemos nada, sino realmente pues actuar, saber cuáles son nuestras prioridades, saber dónde estamos y para dónde vamos, qué queremos de Excelente. nuestra empresa también, y bueno, y salir adelante. Entonces, yo creo que sí rescato mucho ese mensaje del video, en que tenemos que vivir bien y no solamente venir a sobrevivir, sino realmente ser felices en la medida de lo posible y a pesar de las dificultades y todo lo que se nos presenta y todos los retos que se presenten en el camino. Excelente. Perfecto, gracias, Carla. Definitivamente no parece 50, se ve mucho más joven, eso es bueno. Y por otro lado, Muchas cada vez gracias. la expectativa de vida va subiendo. Dicen que cada vez va a haber más bicentenarios, entonces esperemos pensar en ser bicentenarios, en llegar ahí a esa cifra. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario del video? Si no, para ir entrando ya en el cierre. Perfecto. Muy bien, bueno. Decía Albert Einstein hace algún tiempo que para él locura era pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Decía, si yo quiero tener resultados diferentes, debo de hacer cosas diferentes. Nosotros en nuestra organización le agregamos, "Bueno, yo si quiero obtener resultados diferentes, primero tengo que empezar yo, pensando diferente, siendo diferente. En la medida que yo sea y piense diferente, actúo diferente y actuando diferente obtengo resultados diferentes. Entonces, eso es, ¿verdad? Es la forma en como yo veo las cosas y precisamente estos ejercicios van en esa línea. Es decir, cómo yo puedo tener un negocio para que sea un activo productivo como cualquier otro y que no sea un autoempleo porque a veces puede caer uno en eso. Bien, en las sesiones que nosotros tenemos siempre con nuestros clientes empezamos de una forma y terminamos de otra. Al final de la sesión siempre cerramos con el tema diciendo, a ver, ¿con qué se queda de la sesión? Y vamos a hacer ese ejercicio, pero antes de hacer ese ejercicio, quiero comentarles que, bueno, las personas que siempre están en este tipo de actividades, les ofrecemos la posibilidad de tener una sesión de diagnóstico sin costo. Nada más que tienen que suceder tres cosas previas para tener esa sesión. Uno, debemos de completar un cuestionario cortito de 2 páginas, es una autorreflexión de su negocio. Dos, revisar unos videos
que uno tiene que ver con la metodología que ustedes ya han visto, pero si de repente usted tiene un socio, pues que también lo vea, y un video de testimonios. Entonces, esa es la segunda actividad. Tercero, tener una videollamada previa con alguno de los coaches y ya luego pues tendríamos esa sesión. Entonces, si alguno está interesado, ahora en un ratito, Mélida les va a poner un enlace por ahí para que, bueno, ya está el enlace, de hecho, ahí en el chat, para que lo completen y que básicamente pues sería sus datos y si está interesado en este ejercicio de sesión sin costo. Entonces, para ir cerrando, entonces lo que quisiera es que ya pues nos comenten ustedes con qué se queda de este ejercicio, con qué se queda de esta sesión, con qué se queda de esto, de lo que vimos, de lo que no vimos, de lo que usted quiera comentar. Vamos a empezar con don Oscar. Don Oscar, ¿con qué se queda usted de la sesión? Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo pienso, creo, digamos, yo pensaría así como una reflexión. No solo, y para los compañeros que están en el foro, no solo es pensar en uno, en mi tiempo, en mí, también es pensar en la empresa, si yo quiero que la empresa sobreviva en el tiempo, porque yo soy finito también. Entonces, aunque yo pues esté con mucha energía y quiera seguir y tenga 80 años y trabaje 18 horas diarias con 80 años, pero soy finito. Y si pienso que la organización continúe, hay que estructurarla para que continúe. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tal vez me quedaría, es muy difícil tal vez a veces pensar cómo llegar a esa etapa. De decir uno, bueno, me puedo hacer como nada más directivo, una cosa así, ya no soy un ejecutor. Y yo pienso que eso debe ser difícil. O sea, uno lo piensa y dice, bueno, ¿cómo hago para llegar allá? Yo creo que tal vez aquí el mensaje es que hay que tenerlo en el plan estratégico de uno, no en el de la empresa, porque ese no es, pero en el de uno, el mío, mi plan es cómo logro tener esa organización, cómo trabajo a través de los años, solo para que el negocio esté a flote, sino, y se mantenga y continúe, y sea un buen negocio, ¿verdad? Y pase por todas las etapas que ustedes están diciendo, sino yo, ¿cómo hago yo en mi plan mental estratégico para lograr llegar yo a ese punto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que ir sucediendo en la organización para que yo llegue a ese punto? ¿Qué tengo que ir construyendo y haciendo y poniendo y haciendo en el camino para yo poder llegar a ese nivel? Creo que si uno no lo piensa relativamente, vamos a ver, entre más tiempo tenga para construir ese proceso, uno tal vez sea más fácil. Obviamente, sí, hablando de yo tengo 60, lo voy ganando por 10, Carla. Entonces, pues si yo empezar ya a pensar en eso, eso no se construye en un mes, ni en 2 meses, yo diría que se ocupan llenar ese bus que pusieron ahí del equipo, llenar ese bus con el equipo correcto, y todos los que estamos aquí lo sabemos, se tardan años. O sea, eso no es que esté en 15, en un semestre y logró recuperar, reclutar un equipo que usted considere el adecuado, ¿verdad? Y además también no solo es reclutar la gente, sino que son gentes que tienen que ir produciendo, ¿verdad? Para que haya más ventas, para que haya más utilidades, para poder pagar esa organización. Entonces, Excelente. empezar temprano sería mi mensaje, tenerlo desde que usted empezó el negocio. También tenga el plan estratégico del negocio, pues tenga el suyo, el de usted y el de ustedes, como en una X usted logra poder tener armado ese equipo y esa organización para poder salirse del operativo y pasarse a la estrategia. Eso sería tal vez Excelente. mi Gracias, don Oscar. reflexión. Perfecto, muchas gracias, don Oscar. Don Arturo, ¿con qué se queda don Arturo de la sesión? ¿Qué nos quiere compartir del ejercicio? No sé si está por ahí, don Arturo. Vamos a ver. Creo que, bueno, tiene el micrófono apagado por aquello, Arturo, sí, nos está escuchando. Ahí Sí, está, sí, ahora sí, sí. los estoy escuchando, perdón. Adelante. ¿Con qué se queda el ejercicio? Pues, pues sí, rescato mucho lo que comenta don Oscar.
andamos parecidos. Creo que Carla es la chiquilla aquí, entonces sí que es cierto de entre más temprano, pues ciertamente puedes ir construyendo más y más y más. En mi caso, digamos particularmente, ciertamente, pues a veces las empresas costarricenses pues son más complicadas, digamos, propiamente de estructurar y armar el rompecabezas, por lo cual a veces pareciera ser que es tarde, pero yo no creo que sea tarde. O sea, siempre hay una oportunidad para construir lo que no se logró, y tener, digamos, un desenlace, pues, controlado en términos de eso, digamos, como es en mi caso. Ciertamente, nosotros no construimos una empresa para que fuera heredada. Posiblemente estuvimos muy al frente de la empresa, y hoy por hoy, pues, nos damos a la tarea de pensar, quién va a seguir con la empresa. Ajá. Si la vamos a vender, si la vamos a heredar a un gerente, una cuestión así. Yo creo que siempre hay una buena oportunidad para construir esa parte que no se construyó, y siempre y cuando pues se haga, digamos, con un método, una estrategia estructurada y pensada para hacer eso. Yo rescato de Excelente. que ciertamente en todo momento, pues, entre más antes mejor, ¿no? Es como si sos muy gordo y no haces ejercicio y a los 60 años dices, bueno, voy a comenzar a rebajar, también hay oportunidad para eso. Ajá. Y si lo hiciste desde joven, pues posiblemente estás muy bien, en muchos aspectos. Excelente. Gracias, don Arturo. Don Gonzalo, adelante. ¿Con qué se queda Gonzalo del ejercicio? Adelante. Gracias, gracias. Sí, yo me quedo con y lo mismo que decía don Oscar, y la verdad que hay que resonar eso, que hay que empezar temprano, hay que ponerle bonito, y yo la verdad es que siendo ahora dueño de mi segundo emprendimiento, siento que este es un momento clave, y sí, bueno, que dicha que yo ando de los 40 todavía, entonces todavía no estoy tan atrás, pero sí, yo siento que también la inexperiencia es algo que pega mucho en muchos casos, y sí, es donde el coach verdaderamente ayuda bastante, y me llevo muchas buenas reflexiones, y les agradezco mucho por el espacio. Carla Solano, ¿con qué se queda Carla? ¿Qué nos quiere compartir Carla Solano? Sí, gracias. Bueno, yo me quedo con conceptos de durante toda la presentación, con los procesos necesarios para surgir, ¿verdad? Que a veces uno no tiene tan claro qué proceso seguir, ¿verdad? En cuanto a políticas y mejores prácticas para avanzar de la mejor manera. Me quedo con la ambición y el deseo de que queremos que la empresa escale, no que sea un simple negocio. Y me gustó mucho también el último video, la reflexión de la edad que tenemos y los años que nos quedan por vivir, porque a veces como emprendedores, ¿verdad? Queremos, bueno, necesitamos más bien plantear estrategias a corto plazo, mediano plazo y largo plazo que son necesarias, y no nos podemos ir solo en esos horizontes, sino que también tenemos que disfrutar el día a día y el presente. Entonces, esa reflexión me gusta mucho porque es todo un reto, ¿verdad? No nos podemos ir solo adelante, que es necesario, también tenemos que disfrutar el día a día. Entonces, me gustó también mucho esa reflexión. Y eso sería, muchísimas gracias por compartir de verdad tan valiosa presentación y conocimientos, porque ayuda muchísimo a los que estamos en este camino que es duro, duro, pero también emocionante, ¿verdad? Gracias. Totalmente. Gracias, Carla. Vamos ahora con Carla Solís. ¿Con qué se queda Carla Solís? ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, yo creo que algo importante es que a veces somos resistentes al cambio cuando se trata de este tipo de procesos, de tener que delegar, pasar de tener de cierto control allá, delegar en otras personas lo que usualmente hemos hecho nosotros. Y a veces hay como una especie de resistencia a ese cambio, pero bueno, yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de hacerlo, de experimentarlo y de confiar también en las otras personas, en formar ese equipo, em,
poco a poco, puede ser, no tenemos que correr tampoco, ni tiene que ser algo de la noche a la mañana, sino que puede ser algo que vayamos haciendo paulatinamente. Simplemente no resistirnos al cambio, ¿verdad? Darnos esa oportunidad de crecer, de vernos de manera distinta, de ver nuestra empresa de manera distinta, porque no necesariamente lo hemos hecho mal, digamos. Ya yo tengo 15 años, gracias a Dios, con mi empresa y me siento muy satisfecha con el trabajo que hicimos y que nos logramos mantener durante 15 años, ¿verdad? Nos hemos mantenido durante 15 años. eh, pero si queremos resultados diferentes, como dijo usted, tenemos que hacer las cosas diferentes también. Entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero llegar más allá, bueno, tenemos que hacer cambios y tenemos que dejar esa resistencia al cambio también de lado, ser un poco de mente abierta, ¿verdad? Y hacer las cosas de una manera ordenada. Eh, y bueno, como les dije anteriormente, no tenemos que correr tampoco, pero sí darnos esa oportunidad. Milagro, Milagro, ¿con qué se queda Milagro del ejercicio? ¿Qué nos quiere compartir Milagro? Gracias. Bueno, me llegó mucho el cuántos años nos quedan, ¿verdad? Creo que eso es como la reflexión de que en realidad todavía tenemos bastante tiempo de hacer que las cosas funcionen y bueno, la claridad de lo que es realmente un negocio que funcione solito, sin depender exactamente de mí, la parte del apalancamiento, lograr que todo el sistema funcione, que las personas para mí son clave, entonces me alegra verlo en esta presentación y confirmar mi visión de los equipos, ¿verdad? Que las personas y los sistemas son la base para que ya una empresa ande sin que dependa de una persona única, ¿verdad? ¿Es algo que nos quiera compartir, Juan Carlos? Tal vez uno podría dividir la reflexión en dos panoramas, el empresario fundador, director y la empresa, ¿no? Por la experiencia que he tenido ya, tanto como profesional independiente como empresario, como decía Carla, llega el momento en la vida donde uno ya tiene que entrar en un balance. Necesitamos balance, salud. O sea, un director no puede dirigir su empresa si no está saludable, ¿verdad? Entonces, el balance, la importancia del enfoque, ya hay que empezar también a dejar distractores y a enfocarse verdaderamente en lo importante. Creo yo que una medición que un empresario puede hacer es que cuando no tengo tiempo ni siquiera para participar en este tipo de espacios, la cosa no anda bien con mi función en la empresa. Y un empresario necesita cultura empresarial, necesita educarse. Y eso no se alcanza solo con la fase de formación universitaria base, sino sabemos que vivimos en un tiempo donde el conocimiento avanza cada día y necesitamos estar en esa línea de una manera ordenada, pero la cultura empresarial se adquiere, ¿verdad? Y es una responsabilidad. Y creo yo que uno de los éxitos más grandes de un empresario es su legado, y es el legado de cuando ya no esté. O sea, una empresa no puede terminar su vida cuando el empresario, su fundador, ya no esté en este mundo, ¿verdad? Sino que es maravilloso que a pesar de que ya yo no esté en este mundo, mi empresa continúe. Pero para eso, pues, es toda una planeación que hay que realizar, que hay que pensar. No necesariamente hay empresas que han terminado siendo dirigidas posteriormente por familiares. Puede ser que la empresa se continúe a través de un socio, puede ser que la empresa continúe a través de un director que estaba en la empresa, ¿verdad? Que el fundador lo ve como la persona idónea para continuar su legado. Eso puede suceder. Es una decisión muy importante, muy crítica también en su momento para un fundador empresario, pero eso forma parte del panorama, especialmente ya cuando estamos llegando a cierta edad, ¿verdad? Y a veces el día a día nos turbia de, como decía un compañero, somos personas finitas. En algún momento no vamos a estar acá. Entonces, qué orgullo tendría para nosotros y qué satisfacción saber
que nuestro proceso de empresa vaya a continuar sin ni siquiera estando nosotros ya en este mundo, ¿verdad? Y por la parte de la empresa, pues el tema de la organización de los procesos, la mejora continua, la parte de los indicadores para medir cómo estamos trabajando, los avances y los resultados. Como decía el colega en producción industrial, eso es una máxima que nos forman en la universidad, lo que no se mide no se mejora. Entonces, eso es muy importante, más en un mundo donde estamos rodeados hoy y el impacto del tema de la información y los datos. Entonces, eso cada Excelente. día debemos tomarlo más en cuenta. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien. No sé si Luis estará por ahí, que por ahí lo hemos conectado, pero no sé si estará, que no ha interactuado. Y se nos unió Edgar Zúñiga, que al final, entonces, a Edgar, bienvenido. Y por ahí pues se va a compartir ahí un poco de información luego con ustedes. Como les decía, por ahí en el chat tienen un enlace, el que quiera tener esa posibilidad de esa sesión de diagnóstico sin costo, ahí abre el enlace y ahí puede poner la información. De nuestra parte, esto sería, ha sido un placer, ha sido un gusto pues estar con ustedes, conocerles. Ahí podemos estar en contacto más adelante y los dejamos aquí ya con la organización. Bueno, muchísimas gracias, estimados afiliados, por acompañarnos y por supuesto a don Roger y a don Ignacio por ayudarnos a fortalecer esta visión, ¿verdad? Estratégica y poder asumir con mayor claridad el rol de dueños de negocios. En breve recibirán una evaluación por correo electrónico. Su retroalimentación es muy importante para nosotros, por supuesto, para seguir haciendo estos espacios, ¿verdad? Especialmente para ustedes. Y bueno, de parte de Camtec, gracias por su participación y compromiso. Les deseamos muchos éxitos y un excelente día.